Qué bueno, Dios es bueno. Quiero que rápidamente vayamos al libro de Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 25. Una lectura de la palabra muy hermosa. Sé que la hemos leído varias veces, pero hoy hay algo aquí muy bonito que quiero que prestemos mucha atención en el día de hoy. Marcos, capítulo 8, versos 22 al 25. Cuando lo tenga, por favor, pueden decir amén. Marcos capítulo 8, verso 22 al 25. Prestemos mucha atención a la lectura de la palabra de Dios. El verso 22 dice: y vino, hablando de Jesús, vino a Betsaida y le traen un ciego y le ruegan que le tocase. ¿A dónde fue Jesús? A Betsaida. Así me gusta la lectura bíblica interactiva, que podamos entender lo que leemos. Jesús fue ¿a dónde? A Betsaida. Y le trajeron un ciego. ¿Un ciego que es? Una persona que no ve, tiene una discapacidad visual. El verso 23 nos dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. En el verso 23, lo primero que Jesús hace, según el texto, verso 23, entonces, tomando la mano del ciego, es decir, tomó al ciego de la mano, ¿verdad que sí? Vamos a imaginarnos este evento, esta historia. Le traen al ciego, el ciego no puede ir solo, Jesús lo agarra de la mano y dice que le sacó fuera de la aldea. Es decir, había una comunidad y se lo llevó aislado. ¿Con quién andaba Jesús? Siempre con los 12 apóstoles. Entonces dice aquí, poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo al ciego. En el verso 24 dice el ciego: y él mirando dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Es decir, el ciego, según lo que vemos aquí, estaba viendo como borroso, ¿verdad, ministro? Eso dice el texto. ¿Alguien tiene por ahí Marcos 8:24? Me gustaría ver otra versión, ministra Esther. Verso 24, ¿qué nos dice? Presten atención al verso 24. Ahí está. El ciego dice: veo los hombres como árboles, pero lo veo que andan. Es decir, hay una visión aquí como borrosa. Es como si el texto dijera como que hubo un milagro a medias, porque había una persona que no veía y ahora está viendo borroso. Eso no es un invento mío, eso está ahí. Lo confirma el verso 25, porque el verso 25 dice: luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase y fue sano. Y vio de lejos claramente a todos. Es decir, que ahorita no vio claramente, ¿verdad que sí? Sino que el verso 25 dice que le puso la mano otra vez. Aparentemente, en el primer intento, Jesús hizo un milagro a media. Y usted se preguntaría, ¿cuál sería la razón para que Jesús, la primera vez que le puso la mano, que escupió en sus ojos y le preguntó si veía, no viera o viera a media? ¿Sería que al ciego le faltó la fe? Posiblemente, pero el texto no nos dice nada acerca de la fe del ciego. Sin embargo, es lo que queremos ver hoy. Este texto que aparentemente Marcos 8, 22 al 25, aparentemente vemos que Jesús realiza un milagro a medias. Y luego vemos en el verso 25 que le puso la mano otra vez. Hermanos, seamos sinceros, es una lectura como interesante, ¿verdad que sí? Porque vemos que Jesús, hay un ciego, lo toca y ve como borroso y después vuelve y lo toca. Tenemos que reconocer que aunque hemos leído muchísimas veces, quizás no nos habíamos detenido en el detalle. Wow, pero es verdad. Porque aquí dice en el verso 22
Dime, traen el ciego, lo saca, están Jesús y los discípulos. ¿Qué tú ves? Bueno, veo los hombres como árboles, pero veo que están caminando. Entonces dice que le pone la mano otra vez. Hemos querido poner un tema a la enseñanza que tenemos en el día de hoy, y es titularla bajo el tema hacia una cosmovisión bíblica. Hacia una cosmovisión bíblica. El término cosmovisión, según la Real Academia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la cosmovisión es un conjunto de ideas conscientes o inconscientes acerca de la vida. ¿Cómo así, Roberto? Un conjunto de ideas conscientes o inconscientes. Sí, hay ideas inconscientes que muchas veces dominan nuestras actitudes. Es decir, hay cosas, presta atención a esto, hay muchas cosas que usted y yo creemos que no creemos, sin embargo, creemos en ella más de la que creemos que creemos. Gloria. Permítame repetirlo. Cuando el término cosmovisión, según el diccionario de la Real Academia, dice que es un conjunto de ideas conscientes o inconscientes que tenemos acerca de la vida, la idea es que hay muchas cosas que nosotros creemos que no creemos, sin embargo, creemos en ella más de la que creemos que creemos. ¿Cómo así? Sencillo, un ejemplo práctico. Todo lo que estamos aquí creemos que no somos racistas, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, en la vida diaria, en el día a día, si a mi casa o a nuestra casa va un haitiano, por decir una nacionalidad, con un mal olor y nos pide agua, no lo tratamos de la misma forma, con el mismo amor, con la misma actitud que si va un americano. Difícilmente lo tratemos igual. Entonces, nosotros creemos que no somos racistas, pero lo cierto es que lo somos más. O sea, hay muchas cosas que creemos que no creemos en el racismo, pero creemos más de muchas cosas que decimos que creemos. Por ejemplo, decimos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, amén. Sin embargo, pensar en esta frase que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, cuando usted analiza que Dios es el creador del universo, que Dios es un creador eterno, que Dios es omnipotente, y usted luego dice que la Biblia contiene la palabra de ese Dios, yo creo que muchas veces no leemos, no tratamos la Biblia como lo que es, como la palabra de Dios. Y esto me lleva a colación porque antes de ayer, yo fui a un seminario. Ayer o antes de ayer, yo fui a una cafetería, una hermana cristiana, a comerme un sándwich y un jugo. Y yo le dije a la hermana, yo necesito que usted me haga un favor. Y ella, un poquito prejuiciada, como la gente siempre está tirándole al otro, me dijo, bueno, vamos a ver si te puedo ayudar, por si acaso. La gente está programada así. Yo le dije, no, mira, de hecho yo quería preparar el mensaje. Cuando me dieron yo le dije, mira, yo estaba en la calle, yo necesito que usted me preste una Biblia para yo buscar un versículo que ando buscando hace días. Y hermano, mira, yo sé que ella me hizo el favor, pero la Biblia que tenía en esa cafetería, eso daba, perdónenme la palabra, asco, sucia, asquerosa, de tal, una cosa increíble. Entonces yo dije, wow, esto me llevó a una reflexión, pero realmente creemos que ese libro tiene la palabra de un Dios santo, de un Dios sagrado, de un Dios omnipotente, del creador del cielo, del creador del mar, y la tenemos así. Tenemos que ser sinceros, señores. Si el primer mandatario, el presidente de la República, nos manda una carta a nosotros con una invitación, un reconocimiento al palacio, ¿cómo nosotros tratáramos esa carta? ¿Cómo yo voy a leer esa carta que me mandó un corrupto, ladrón, el presidente?
con muchísimas conexiones con el narcotráfico y con muchísima gente, fotos con todo el mundo y cubren a los narcotraficantes y a todo el mundo. ¿Cómo leemos esa carta del presidente? No, el final. Sin embargo, no queremos leer seriamente la palabra de Dios. Sin embargo, nos aburre leer la palabra de Dios. Por eso queremos hablar bajo el tema hacia una cosmovisión, hacia una forma de ver el universo, de ver la vida bíblica, según la palabra de Dios, porque muchas veces creemos que la Biblia es un libro para los domingos en la iglesia. No, la Biblia es la palabra de Dios para el trabajo, para la escuela, para la universidad. La Biblia es el libro que en el siglo XVI con la Reforma le dio luz al mundo entero y dio paso al siglo de las luces, a la ciencia. Eso lo podemos demostrar más luego. Y por eso, iglesia, queremos hablar del tema hacia una cosmovisión bíblica, hacia una forma de ver el universo, cosmo, universo, visión, forma de ver el mundo, la forma de ver la vida entera a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 25? Si alguien por favor me puede leer Marcos, los versículos 16 al 18, que es el contexto del 22 al 25. Si alguien me puede leer Marcos capítulo 8, versículo 16 al 18, y otra persona capítulo 7, versículo 18, es decir, 7 al 18 es el contexto antes del texto, y tenemos 16, 18 que es el contexto del texto. ¿Por qué? Porque necesito saber en qué contexto Jesús hace esto. ¿Qué hace Jesús con el ciego? Lo toma de la mano, lo saca de la aldea. Jesús anda con los discípulos, ¿verdad? Y le da una lección. Necesito saber cuál es la enseñanza. ¿Por qué? Porque si la Biblia me dice esto, es porque tiene una enseñanza para usted y para mí hoy. Todo lo que dice la Biblia tiene una enseñanza. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón, según el texto, de que en el primer intento el ciego no vio claramente, vio borroso, y vio los hombres como árboles, pero caminando? ¿Cuál es la razón? Algunos le pueden decir que al ciego le faltó la fe. Es una opinión, pero el texto no habla nunca del ciego ni de su fe. ¿Quién me ayuda leyendo Marcos 8, 16 al 18? ¿Alguien que lo tenga, por favor? Marcos 8, 16 al 18. Ajá. Venga, hermano, con el micrófono, por favor. Esto aquí estamos en familia. Quiero ver el contexto. 16 al 18 es el contexto inmediato del verso 22 al 25. ¿Qué dice? Marcos capítulo 8, 16 al 18. Y altercaban los unos con los otros, diciendo: pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice: ¿qué altercáis? Porque no tenéis pan. No consideréis ni entendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Amén. Dice ahí, Jesús le está diciendo, señores, en Marcos capítulo 8, del 1 al 5, vemos el milagro que Jesús acaba de hacer con los discípulos. Jesús acaba de hacer un milagro, porque en Marcos capítulo 1, atención a esto, tomemos nota. En Marcos capítulo 8, del versículo 1 al 5, dice algo que me impacta mucho. Que dice, Marcos 8, del 1 al 5, que Jesús veía las multitudes y la veía como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos y le dijo: dadle vosotros de comer. No había recursos, no había que darle de comer, y Jesús hace un milagro grandísimo con los panes y los peces. Atención a esto, en los versos 16 al 18, Pastor Rogelio, ¿sabe qué pasa? Jesús viene de hacer un milagro, y en los versos 16 al 18, Jesús le dice a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos.
Y los discípulos empiezan a criticar entre ellos, a decir, esto dice porque no hay pan. Pero barbarazo, Jesús viene de hacer un milagro, de alimentar miles de personas. Entonces ahora Jesús le dice, guardaos de la levadura de los fariseos, refiriéndose a la doctrina. Los discípulos que están con Jesús, atención aquí, se van a criticar. Y Jesús le dice, todavía no tienen el entendimiento. ¿Cómo van a claudicar? Todavía no se le ha abierto su entendimiento. Jesús está reprendiendo a los discípulos. ¿Qué dice 7:18? El contexto del texto, un poquito antes del 8. Marcos capítulo 7, versículo 18. Necesito una persona que lo lea, por favor. Marcos 7:18. 7:18. Sí, Marcos 7:18. Venga aquí, por favor, con el audio. Atención a esto. Jesús está atacando el entendimiento oscurecido de los discípulos. Presten atención al 7:18. Teniendo ojos, no veían, y teniendo oído, no oían, y no encontráis. Amén. Ahí está. Jesús, Marcos 7:18, está atacando la falta de entendimiento de los discípulos. En Marcos capítulo 8, nuevamente del 16 al 18, vuelven ellos otra vez a claudicar entre sí. Y Jesús, hermano, vuelve nuevamente a atacar a los discípulos, a reprenderlos, que tenían el entendimiento oscurecido, no habían abierto su entendimiento. Es aquí donde del 16 al 18 viene el versículo 22. Es aquí donde cuando le traen a Jesús, a los discípulos, Jesús, que anda con los discípulos, toma al ciego y lo lleva a un lugar aparte. ¿Con quién está Jesús? Con el ciego y los discípulos. ¿Y están dónde? Fuera de la aldea. Fuera de la aldea no vivían personas, estaban aislados. Están Jesús, los discípulos y el ciego. Y ahora Jesús le ha dicho 2 veces a los discípulos que todavía no tenían el entendimiento claro, viendo los milagros, viendo lo que Jesús hacía, y no entendían con quién andaban, no entendían que Jesús era el Mesías. Ahora Jesús agarra al ciego y Jesús lo toca. Usa un recurso de la saliva, que es un recurso de Israel. El pastor Rogelio del Pueblo va a decir, nos va a explicar un poquito más en su próximo viaje. El pastor nos va a explicar un poquito más que los judíos tenían una creencia que el primogénito, la saliva del primogénito tenía poderes curativos. Jesús está utilizando un recurso de la época, de su cultura, amén, para llevar un mensaje. Entonces cuando le pregunta al ciego si veía, él dice, veo los hombres como árboles. Y yo me pregunto, ¿y a quién es que está viendo el ciego? ¿Con quién está Jesús ahí? ¿Con los discípulos? ¿Eh? No. Jesús está fuera de la aldea. Recuérdense que tenemos una comunidad. Jesús lo sacó de la comunidad. Jesús viene 2 veces reprendiendo a los discípulos, atacando el entendimiento. Y ahora están Jesús y están los discípulos fuera de la aldea. Y Jesús le dice al ciego, dime si tú ves algo. Entonces le dice, veo los hombres como árboles. Ahora Jesús pone el ciego a que nueva vez, porque los árboles no tienen entendimiento, no entienden, no tienen razón. Ahora Jesús pone el ciego, ya yo se lo he dicho 2 veces. Ahora Jesús le da una lección grave. Dime, ¿qué tú ves? Veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan. Estos hombres están caminando, pero no tienen entendimiento. Wow. Entonces, lo que aparenta ser un milagro a medias, resulta cuando hacemos una exégesis bíblica que es un doble milagro. ¿Por qué? Porque luego Jesús dice que le puso la mano y le hizo que viera, porque había un propósito en la primera, que era que le dé la lección a los apóstoles. Bueno, si te lo digo yo como pastor, pues déjame entrar una piedra que te lo diga.
Porque si nosotros callamos, la piedra habla. Entonces Jesús viene 2 veces. 7:18 le dijo, ¿todavía no tienen entendimiento? 16:18, hombre sin entendimiento. Acabo de hacer un milagro y tú me dices que por los panes. Bárbaro, abusador. Espérate, no, pero si no hay profeta en su propia tierra, en la primera pone al ciego. Veo los hombres como árboles y los veo que caminan. Pero Jesús los sacó de la aldea, no están en la aldea, están afuera. Entonces, le da una lección. Y esto, que parece ser un milagro a media, resulta, pastor, que es un doble milagro. ¿Por qué? Porque luego hizo que el ciego viera y vio claramente. Pero ¿qué pasó con los discípulos y su entendimiento? Sencillo. Luego de ahí, del 22 al 25, necesito que alguien me lea lo que pasó después con los discípulos del 27 al 29. Marcos 8, 27 al 29. Necesito que alguien me lea eso, por favor. Ministra, venga. Señores, ¿vieron cómo 2 veces antes del ciego Jesús ataca el entendimiento? Veamos qué pasa del 27 al 29, Marcos 8. Y dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno, Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Wow, aleluya. Wow, y él le dice: eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Vemos aquí, pastor, te ve el cambio drástico del verso 22 al 25, que es el suceso del cielo. Usted vio lo que pasó antes, cómo Jesús está. Por eso me encanta leer la Biblia en su contexto, porque los versos antes, Bobby, los versos antes Jesús lo está atacando y lateando y no entiende, y pone el ciego a que se lo diga. Lo veo como árboles sin entendimiento. Le dio vergüenza. Luego, después del 22 al 25 viene el 27, lo lleva a Cesarea de Filipo. Wow, a un puerto increíble. Rogelio, cuando vaya ya mande foto, por favor, para que entendamos aquí de Cesarea de Filipo. Lo lleva a ese puerto y aquí vemos los discípulos con el entendimiento renovado. Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo. El que estaba ahorita criticando, no, que los dice son por los panes, ahora dice: wow, tú eres el Cristo. El contexto del texto, lo que pasa antes y después, te confirma que el ciego, en vez de un milagro a media, es un doble milagro lo que hace Jesús. Por eso, hermanos, ya para terminar, tenemos como iglesia encaminarnos hacia una cosmovisión bíblica, hacia una forma de ver la vida por la Biblia, por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Es tiempo, hermano, que nosotros tengamos un compromiso serio con el estudio de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el medio que Dios determinó para nuestra transformación, según la palabra, no es un congreso profético. No importa cuánto congreso tú vayas, no importa cuánta vigilia, cuánto retiro tú vayas, el medio que Dios determinó para la transformación, para la renovación del entendimiento es, dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Es por eso, hermano, que lamentablemente tenemos muchas iglesias, muchas personas hablando muchas lenguas dentro de la iglesia, pero en su casa vivimos a veces vida miserable. Muchas veces estamos en toda la vigilia, estamos en todo lo oculto, pero en el trabajo no tenemos un buen testimonio. Muchas veces aquí adentro nos gozamos en gloria y todo, pero no traemos el vecino a la iglesia. Y así no podemos crecer. Porque que no son lo dice el texto, no soy yo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos, metamorfosis,
por medio de la renovación del entendimiento. Iglesia, tenemos que ser transformados por medio de la renovación del entendimiento para que tengamos una cosmovisión bíblica, que seamos una iglesia que honre la palabra de Dios, que seamos una iglesia que viva por la palabra de Dios, que cuando las personas vengan de fuera hacia aquí, vea una iglesia donde reine el amor, donde reina la palabra de Dios. Oremos.